Lo importante no es cómo se comienza, sino cómo se termina una carrera. Pastor Germán Ponce. ¿Cuántas cosas a nuestra edad hemos dejado inconclusas? ¿Cuántos beneficios tuviéramos en este momento si hubiéramos aplicado la perseverancia en todos los desafíos que enfrentamos en el pasado? Ahora eso ya estuvo, ya pasó. No podemos llorar sobre la leche derramada. Pero la pregunta más inquietante es la siguiente: ¿cuántos desafíos vamos a enfrentar en el futuro y los vamos a dejar inconclusos por no ponerle atención a este tema, a este tópico que se llama la perseverancia? Los cristianos carecemos, lastimosamente, de la disciplina necesaria para hacer lo que nos corresponde hacer en tiempo y en forma cuando hemos recibido instrucciones de parte de Dios. Hay un texto bíblico muy revelador que a mí me pone en perspectiva en cuanto a este tema. Hebreos 10:36. Porque les es necesario la perseverancia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Este es un texto muy revelador, muy profundo. Dice, porque les es necesaria la perseverancia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Como que es menester haber hecho la voluntad de Dios por un tiempo determinado, de forma perseverante, para alcanzar las promesas. En el original griego, la palabra con la cual se traduce aquí en español perseverancia es la palabra hupomone. Esta palabra realmente no tiene una traducción al español. No hay una palabra en español que la describa. En la escritura algunas veces la traducen como paciencia, otras veces como capacidad de soporte, otras veces como perseverancia. Pues yo llegaría a la conclusión, en base a esto, que hupomone es un término compuesto por 4 cosas. Perseverancia combinado con paciencia, es decir, esperar alegremente o esperar con paz, combinado con enfoque, es decir, combinado con una concentración en lo que se está haciendo, y combinado con capacidad de tolerancia o capacidad de soporte o resistencia. De acuerdo a lo que veo que es traducido esta palabra griega, podríamos llegar a la conclusión que hupomone quiere decir que es la disciplina para hacer por largo tiempo, permaneciendo en paz, de forma enfocada y soportando la adversidad, la voluntad de Dios. Diría por ahí alguien, es hacer las cosas en tiempo y en forma hasta lograr resultados. Todos los días luchamos con la inconstancia, la falta de motivación, la disciplina, falta de obediencia, pero hay algo que todos luchamos con esto, y es el bendito doble ánimo. La perseverancia se define como la constancia, firmeza en la realización de algo. Por ahí alguien dice que valentía es la habilidad de empezar algo, pero perseverancia es la habilidad de continuarlo y terminarlo. Santiago 1:8 describe que el hombre de doble ánimo, su característica es que es inconstante en todos sus caminos. La inconstancia es el mayor enemigo del recibir las promesas. Hay otros enemigos como la autocomplacencia excesiva, la autoconmiseración, el egocentrismo, una vida centrada en el yo, la necedad continua, la displicencia, el desinterés, la fragilidad emocional, la pusilanimidad, la cobardía, el temor a fallar otra vez. Hay muchos enemigos de la perseverancia. La pregunta es, ¿cómo adquiero perseverancia? ¿Cómo adquiero perseverancia? En Santiago 1, del 2 al 8, nos da una luz la escritura para poder combatir el doble ánimo. Y dice así: hermanos míos,
tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Si somos sinceros con nosotros mismos, vamos a encontrar paradójico e irracional este texto. ¿Cómo vamos a tener sumo gozo? Y no dice gozo, dice sumo gozo en el momento de la prueba. ¿Cómo vamos a tener sumo gozo en el momento de la tribulación? Pero en Santiago 1:3 habla de cómo obtener el gozo en medio de la prueba. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce hupomone. Y diría alguien, ¿a quién le interesa el hupomone? Para tener gozo en medio de algo que no es agradable, uno debe estar poniendo sus ojos en algo que es muy agradable, que va a ser el beneficio de soportar la parte no agradable. Es decir, nadie se toma una medicina amarga si no sabe que esa medicina le va a producir salud. Pues así se toma uno las diversas pruebas con gozo, sabiendo que va a producir hupomone. Hupomone es un aditamento otorgado por Dios, que es un valor agregado al carácter de las personas y que trae con ello implícitamente 4 cosas: perseverancia, paciencia, capacidad de enfoque y capacidad de soporte. Mire qué interesante lo que dice el versículo 4. Mas tenga el hupomone su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea que el hupomone es algo que se va generando gradualmente hasta que se perfecciona. Hay un producto terminado en el corazón del hombre después que las pruebas hacen su tarea en el corazón del hombre. Mira el versículo 5 lo que dice: y si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche. ¿Qué tiene que ver la sabiduría con la perseverancia y la paciencia? Porque el versículo 3 dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce hupomone. Es decir, las veces que usted y yo aprobamos las pruebas de nuestra fe, nos es dado una medida mayor de hupomone. Pero no podemos aprobar las pruebas si no tenemos sabiduría. Y en el versículo 5 dice cómo se obtiene la sabiduría. Si a alguno de vosotros le falta la sabiduría, pídala a Dios, dice, el cual le da a todos abundantemente y sin reproche. Quiere decir que la forma de obtener sabiduría es pidiéndola. Pero ¿por qué algunas veces pedimos y no obtenemos? Bueno, el versículo 6 nos responde a esa pregunta. Dice, pero el que pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que se arrastra por el viento y es echada de una parte a otra. Dice el versículo 7, una advertencia fuerte, dice, no piense pues, quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Y el versículo 8, el más fuerte y más incómodo, un texto muy incómodo, y es que dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. He aquí el mayor enemigo de la perseverancia o del hupomone, el doble ánimo. ¿Verdad que sería muy gratificante encontrarle solución al doble ánimo? Yo estoy sediento por encontrar la solución bíblica al doble ánimo. Pues Santiago 4:8 nos da una luz en relación a la solución para el doble ánimo. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y aquí hace una clasificación. Pecadores, ustedes limpien sus manos. Y vosotros, los de doble ánimo, ustedes purifiquen sus corazones. Hermanos, la solución para el doble ánimo es purificar nuestros corazones. Hay algo que yo le llamo el asidero del doble ánimo. Asidero es una especie de receptor que le crea el hábitat a una entidad. Si vemos el doble ánimo como un espíritu inmundo, el asidero sería como quien dice su hogar, su casa, el ambiente donde ese espíritu inmundo se siente cómodo. Y uno de los asideros
para el doble ánimo en el corazón del hombre es algo que le llamo deseos ambivalentes. ¿Qué es un deseo ambivalente? Es aquel deseo que es contrapuesto con los deseos que Dios implanta en el corazón del hombre. Es todo lo que el hombre desea en lo más profundo del corazón, pero que está en antagonía con el plan de Dios. Habla de las intenciones más profundas, las intenciones más adentradas que se han arraigado desde la niñez en el corazón del hombre, los sueños que tuviste desde pequeño, los deseos que tuviste desde pequeño, pero que no están en el plan de Dios. ¿Cómo yo purifico esto? ¿Cómo yo puedo purificar? La solución, amigos, está en Santiago 4, 9 y 10. Y dice así: afligíos y lamentad y orad, que vuestra risa se convierta en lloro, que vuestro gozo se convierta en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Para poder deshacernos del asidero del doble ánimo, necesitamos ir a las rodillas con un corazón afligido, un corazón que se lamenta y llora. Necesitamos convertir nuestra risa en lloro y humillarnos delante de Dios y rogarle que saque dentro de nuestro corazón todo deseo ambivalente, todo deseo impuro que antagoniza con sus planes. Una vez que eso pasa, pedir con fe una medida mayor de sabiduría para aprobar las pruebas, porque cada vez, mis amigos, que aprobamos una prueba, se nos es otorgada una medida mayor de jupomone. Y cada vez que se nos otorga una medida mayor de jupomone, estamos avanzando a la madurez, estamos avanzando a la perfección. Que Dios les bendiga.